Radio UNAM y la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria a través de la Dirección General de Atención a la Salud presentan Confesiones y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes. Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Le agradecemos a don Jesús Ruiz Montaño que siempre nos acompaña en estas tardes de sábado. Fernanda Martínez, ¿cómo estamos? Mi querido Alfredo Pineda, y nos reencontramos esta tarde. Afortunadamente, estimada Fer, le mandamos un cordial saludo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones, como el doctor Guillermo Caraballido Cruz. Un gran abrazo, doctor, también a Itzel Hernández, al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres y al doctor Francisco Estrafa. Muy buenas tardes, y bueno, tenemos hoy invitados de lujo para este tema. Bienvenida, doctora Rubí Azcárate Ramírez, es coordinador de Salud Pública en la Delegación Sur del IMSS de la Ciudad de México. Así es. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes una vez más. Y también nos acompaña el doctor Vicente Ruiz Domínguez, él es médico familiar de la Atención a la Salud y de la UMF 18. Así es, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Un placer tenerlo nuevamente aquí. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes. Un 33% de los niños tienen un problema de obesidad y es potencialmente un factor de riesgo para presentar diabetes más adelante. Aunado a otros factores de riesgo que desarrollaremos y platicaremos aquí en el programa. A mí me gusta, sí lo hemos dicho recurrentemente. Así es, aclarar, ¿qué es la diabetes? La diabetes, anteriormente nosotros considerábamos que la diabetes era una enfermedad, pero en la actualidad ya sabemos que no es solamente una enfermedad, sino es un conjunto de enfermedades o un conjunto de trastornos metabólicos que se van a caracterizar por la elevación de la glucosa en sangre, disminución de la producción de insulina o bien la ausencia del tipo de diabetes que se deba. Pero ahora decimos porque ya no solamente es la elevación de la glucosa, hay otras alteraciones en la diabetes como son alteraciones a nivel de lípidos. Sin duda, parte de lo que comentaba el doctor Ruiz hace un momento, ya los factores de riesgo que nos llevan hacia la diabetes, ya no solamente es exclusivo hablar de glucosa. Era a partir de la tercera, cuarta década, 40 años en adelante. Pero ya no. Y actualmente se ha modificado la estrategia en nuestro país, sino a nivel mundial, porque es un problema. La estimación de la cantidad son varios millones los que en el mundo tenemos el problema de la diabetes, y sin embargo hoy se abre la estrategia que incluso a partir de los 20 años se inicia la búsqueda intencionada a través de un tamizaje de los niveles de glucosa. Eso es nada más de los niveles de glucosa. La doctora Rubí hace énfasis en otros factores, como es la medición de las grasas, colesterol, triglicéridos, que también es una parte coadyuvante en la presencia de la enfermedad. Asimismo, aparecen otros elementos que tienen que ver con estas propiedades de esta gama, llamémosle heterogénea, de procesos o trastornos metabólicos que finalmente van a identificarse como diabetes. Y cuando se hacen estos tamizajes, ¿cuáles son los rangos que ya son ya nos muestran aquí hay problemas de esto, que tenemos una clasificación? Nosotros le llamamos diabetes tipo 1. Este tipo de diabetes anteriormente se llamaba diabetes juvenil o diabetes de los niños, que en esta no hay producción de insulina, que ahí es donde vamos a entrar con el tamizaje, muy importante, en la cual la secreción que tenemos de insulina es deficiente. Y insulina, esta es la diabetes de los adultos, y sabe más grave de esto, que representa el 90% que presentan diabetes, tienen la diabetes mellitus. El otro es diabetes gestacional, que se presenta en el embarazo, que monogénica y por otro tipo de cosas.
En la diabetes mellitus tipo 2, que es en la que nosotros vamos a enfocar nuestras acciones, es importante mencionar que es preventivo. Nosotros lo podemos prevenir. Es decir, todos los factores de riesgo que nos llevan a son ocasionados por nosotros mismos, por nuestros hábitos. La genética en realidad aquí sí tiene peso, pero no creeríamos. Sino, o sea, no es conformarse porque con estos genes y ahora no. Hablando de los criterios diagnósticos que usted nos mencionaba, ¿cuáles son los rangos? Tenemos 4 diferentes que son muy importantes. El número 1 es la glucosa en ayuno, es decir, con más de 8 horas de ayuno por arriba de 126 miligramos. Otro se llama prueba de tolerancia a la glucosa, en la cual se le da a tomar al individuo 75 gramos de glucosa y 2 horas después de sangre, y se considera diabético si es por arriba de 200 miligramos por decilitro. Y tenemos una tercera que nosotros le llamamos prueba de oro o gold standard, que se llama hemoglobina glucosilada. Esta prueba, sin duda alguna, es de las más importantes que tenemos en la actualidad, porque nos guiaremos por el lema del Dr. House. Mienten. Entonces, cuando la gente sabe la diabetes, que tiene malos hábitos de alimentación o tiene pues malos hábitos de lo todo, nos mentimos a nosotros mismos y decimos, mañana voy a tener un laboratorio, así es que no voy a cenar, no voy a comer, y hacen dieta. Entonces, esta prueba es muy buena. ¿Por qué? Porque nos dice los niveles de glucosa en un lapso de 90 días. Entonces, de mentir. Y cuando el rango se encuentra por arriba de 6.5, nosotros decimos que el paciente es diabético. Y hay un cuarto criterio, que es una glucosa al azar, es decir, en cualquier hora del día, no 200 miligramos, y síntomas de diabetes mellitus. Sí, 140, 199, entonces le ponemos la etiqueta de prediabetes. Y entonces ahí es un momento sumamente importante porque nos da la oportunidad hasta cierto punto de evitar que se presente la enfermedad como donde podemos incidir, donde se pueden realizar una serie de acciones desde el punto de vista médico con la utilización de medicamentos, o bien ver el entorno social, el contexto social que nos lleva hacia una circunstancia que es el tratamiento. Tenemos la posibilidad de estar en esa etapa de la enfermedad, en prediabetes. Es decir, puede ser que si él hace una modificación en los hábitos de alimentación, nosotros le llamamos estilos de vida saludable, es decir, hábitos y además actividad física de manera regular. Son los dos más importantes, tabaquismo y otras toxicomanías, ¿no? Parte del tratamiento es modificar los hábitos que tiene el paciente. ¿Y saben qué? Esa es la parte más difícil. Y entraríamos, si nos permiten, hacia lo que son el modelo de hábitos, el modelo conductual. Nosotros le llamamos, tiene un nombre que está denominado modelo. La primera parte, esto nos habla de cambio por las cuales atraviesa un paciente cuando presenta una enfermedad. A decir la primera etapa, la resistencia, pero no solamente para diabetes mellitus, para eso, bueno, empieza en 1982 allá con un psicólogo clínico Prochaska y el otro hicieron una conjunción de varias teorías acerca del tratamiento. Esta conjunción revisaron ellos que cada una por separado pues no resolvía la problemática de las personas, y ellos hicieron algunos ajustes, revisaron todos estos aspectos teóricos y encontraron que habría o existen algunas etapas por las cuales las personas pasan. La primera etapa se llama precontemplación, la segunda etapa se llama contemplación, la tercera etapa se llama preparación, la cuarta etapa acción y por último una etapa que se denomina mantenimiento. Claro, es los síntomas principales para saber si se tiene diabetes. Entonces, hay 4 característicos, que es tener mucha sed,
ir muchas veces al baño, tener mucha hambre y perder peso. Pero hay otros que también son importante recalcarlos, como el ser pacientes obesos, que tengan resequedad en la boca constante, que tengan infecciones de vías urinarias frecuentes y bueno, que también se cuente con familiares diabéticos. Eso es muy muy importante porque también la carga genética es un factor que puede predisponer a estas personas. Bueno, como lo menciona el compañero, del punto de vista odontológico, pues se empieza a notar una inflamación de encías y formación de sarro por la falta de salivación que hay. También la formación de caries y la pérdida de dientes. Doctores, si gustan ahondar. Las características de los síntomas de la diabetes en cada paciente son diferentes y no se pueden presentar de la misma forma. Sin embargo, estas son las más comunes, pero hay otros pacientes que pueden desarrollar o acuden a la consulta, como lo mencionaba la doctora, por infecciones frecuentes en dientes. Y hay otros también, infecciones de vías urinarias y en mujeres infecciones vaginales frecuentes de difícil tratamiento. Y hay otra a la que no le ponemos atención, los hongos en las uñas. Cuando son persistentes y abundantes, hay que hacer una prueba de glucosa, porque los pacientes que presentan diabetes, en un gran porcentaje, presentan infecciones, micosis, y no solamente en uñas, sino en otras partes del cuerpo. Entonces son de las más frecuentes. La señora Hernández, ¿cada cuándo se puede uno hacer el chequeo para saber si tiene diabetes? Perfecto. Individuo mayor de 20 años, a partir de los 20 años se realiza, y si la prueba es normal, es decir, glucosa menor de 100, se realiza 3 años después, es decir, cada 3 años si las cifras son normales. Pero si una persona mayor de 20 años se realiza una prueba de glucosa y sale entre 100 y 125, que es prediabetes, la prueba se la tiene que estar haciendo cada año. Sin duda alguna es el principal motivo del tratamiento, limitar las complicaciones, porque se van a dar. En la historia natural de la enfermedad todos van a tener complicaciones. Sin embargo, el grado en el que se desarrollen depende del tratamiento, qué tanta efectividad puede tener el tratamiento en los pacientes. El dato más escalofriante, el 80% de los pacientes se encuentran en estas dos etapas, en contemplación y en precontemplación. Eso es algo que ya está documentado bibliográficamente. ¿Y saben cuál es la manera de representarlo? Que en nuestro país la primera causa de mortalidad es diabetes mellitus. Bueno, se va peleando con enfermedades cardiovasculares, de repente una está primero y la otra está después. Principal causa de amputación en el país, diabetes mellitus. Principal causa de ceguera de México, diabetes mellitus. Principal causa de sustitución renal es diálisis peritoneal, tratamiento sustitutivo renal, diabetes mellitus. Principal causa de invalidez en individuos en edad productiva, es decir, gente joven, diabetes mellitus. ¿Por qué pasa esto? Si es una enfermedad prevenible, pues porque los individuos no estamos conscientes del riesgo. Y aquí la relacionada con la pregunta que le hicieron al doctor hace un momento, principal causa de disfunción eréctil, diabetes mellitus. Entonces, el individuo, el 80% de los pacientes no aceptan la enfermedad, o si bien ya la aceptaron y saben que son diabéticos, no están haciendo nada para hacer algo positivo por la enfermedad. Nosotros pensamos, toda la gente que está en el sector salud, que la mayor parte de los pacientes se encuentra en la acción, es decir, que ya están listos para hacer un cambio, y por eso decimos, mire, esta es una dieta baja en azúcar, y esta es una dieta baja en sal, y va usted a hacer 30 minutos de ejercicio todos los días, porque nosotros asumimos que el paciente ya está en acción. Pero les acabo de comentar, el 80% de los pacientes están en las dos etapas primeras, en las que no aceptan la enfermedad y en las que no perciben el riesgo. No están en la etapa de acción, en la que ya están dispuestos a hacer algo para su enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando salen de la consulta, tiran la dieta o la dejan por ahí, la dejan olvidada. Puede ser que identifique el riesgo cuando uno le está mencionando las características de los niveles altos de glucosa, de los niveles altos de colesterol, de triglicéridos, y podemos insinuarle que necesita cambiar algunos hábitos. Es aquí donde aparece el elemento de las redes de apoyo, tanto de las instituciones como las redes familiares con las que él cuenta, porque a partir de ello nos pueden servir como un elemento de indicadores
del conocimiento. Y digo elementos indicadores del conocimiento porque en las reuniones de las personas con diabetes, cada uno muestra su diferente etapa del conocimiento de la enfermedad. Podríamos empezar con un grupo de diabéticos y cada uno va asimilando el conocimiento o la educación en torno al conocimiento de su propia enfermedad, pero la asimila de manera diferente. Y es ahí donde existe la obligación del médico o del equipo de salud de identificar en qué parte se encuentra para poder establecer y vencer las resistencias, vencer el cambio a los hábitos en el estilo de vida de la alimentación. Porque somos un pueblo el cual tiene un reconocimiento por parte de la OMS, no de la OMS, de la UNESCO, ¿no? De la UNESCO, somos un pueblo con la intangible de los alimentos, no recuerdo bien. La cocina mexicana es una gran diversidad de alimentos, ¿no? Pero también habrá que recordar que las comidas rápidas nos han invadido. Y esas comidas rápidas están ricas en altos contenidos de carbohidratos y alto contenido de grasas que no tienen nutrientes. Entonces hace falta también el conocimiento de la calidad de los alimentos y los nutrientes que éstas contienen para poder modificar hábitos. Radio UNAM y la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria a través de la Dirección General de Atención a la Salud presentaron Confesiones y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes.